Y bueno, hubieron varios temas que se me venían a la mente. Y uno de los que me quedó por ahí de la semana pasada, cuando nos habló Cevita, eh, fue el amor de Dios, ¿no? Y estuvo ese tema durante toda la semana en mi cabeza. Y bueno, en esta mañana quisiera compartirles algo, una pequeña reflexión, sí, acerca de esto, de cómo el amor de Dios estuvo desde un principio en nuestras vidas, cómo el amor de Dios se reflejó durante toda nuestra vida, y en la Biblia también fue reflejada durante toda la Biblia, desde un comienzo, y cómo fue el Señor reflejando y demostrando ese amor hacia nosotros. Por ahí quisiera que veamos algunos puntos, ¿no? Que podemos obtener, unos beneficios que podemos obtener gracias al amor de Dios derramado por nosotros, y luego pensando también en por qué Dios derramó ese amor por nosotros, ¿no? Eran pensamientos que me venían a la mente, y quisiera que en esta mañana me acompañen, ¿sí? En 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque desde un principio, desde un comienzo de nuestra vida, en ningún momento se nos hubiese cruzado por la cabeza o en nuestro corazón amar a Dios, porque es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, la que nos impide llegar a Dios, nos impide de nuestro corazón amar a Dios. Por eso Dios toma la decisión de amarnos primero y demostrarlo a través de enviando a Jesús, ¿no? Demostrándolo a través de la cruz, como cantábamos. Y por eso me gustaría que pensemos en cuatro bendiciones que hemos recibido a la hora de ser amados por Dios. Y en primer lugar, la primera bendición que por ahí pudimos obtener cuando Jesús vino a nosotros y se entregó por nosotros fue la reconciliación con Dios, ¿sí? Una bendición que no podíamos alcanzar por nuestros propios medios. Vayamos a Romanos, capítulo 5, verso 6 al 10. Romanos capítulo 5, verso 6 al 10. Y se lo leo, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces vemos que por el amor de Cristo, por el amor que tuvo Dios enviando a Jesús a morir por nosotros, pudimos obtener esta bendición que dice en el verso 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Esa reconciliación que pudimos obtener gracias al sacrificio de Cristo, nos permite hoy vivir una vida junto a Él, vivir una vida junto a la presencia de Dios, vivir una vida en donde podemos tener una comunión íntima con el Padre. Es algo que no podemos entender, que no podemos explicar, pero todo fue por amor. Todo fue porque Dios en primer lugar nos amó y que Cristo fue a la cruz a morir por amor, ¿sí? Se entregó por amor, y todo para que hoy podamos recibir esa bendición, ¿sí? En el mismo capítulo, en el verso 6, se lo quiero leer en la NTV, y lo expresa con otras palabras, que dice: porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿sí? Porque Cristo cuando aún éramos débiles, en la NTV dije, estaba leyendo la normal, en la 1960, dice: cuando éramos totalmente incapaces,
de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Éramos totalmente incapaces de llegar a Dios. No teníamos la posibilidad, no teníamos medios para acercar a Dios, porque lo único que podíamos hacer era entorpecer nuestra relación. Lo único que podíamos hacer era poner tropiezo para que no vayamos a Él, porque teníamos pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, derramando su amor por cada uno de nosotros, hoy podemos disfrutar de esta bendición que es la reconciliación con Dios. El segundo punto, la segunda bendición que podemos disfrutar es una identidad, ¿sí? En 1 Juan, volvamos, capítulo 3. En el capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor que nos entregó el Padre, para que hoy nosotros tengamos esa identidad. No solamente tengamos una reconciliación con Dios, sino que ahora podamos vivir identificados, ¿sí?, como hijos de Dios, llamados hijos del verdadero Dios. Y es algo que no podíamos obtener como leíamos antes, no podíamos haberlo obtenido por nuestros medios, sino que lo obtuvimos por la obra que Jesús hizo en la cruz. Y hoy en esta mañana venimos a recordar a Jesús a través del pan, a través de la copa. Y es aquel Jesús que se entregó por amor a nosotros, que se entregó para darnos esta identidad, ¿sí? Y esta identidad conlleva una responsabilidad. No solamente somos hijos de Dios y ya está, sino que es una relación que tenemos que llevar con nuestro Padre Celestial día a día, llevando este verdadero nombre como se debe, ¿sí?, teniendo un buen testimonio a través de lo que Jesús hizo en la obra, ¿sí?, de la cruz del Calvario. En tercer lugar, otra bendición que pudimos obtener a la hora de recibir este amor tan hermoso es una nueva vida, ¿no? Una vida nueva. Por eso quiero que vayamos a Efesios, en el capítulo 2, versículo 4. Un versículo también bastante conocido. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir que juntamente con Dios, juntamente con Cristo, perdón, al estar muertos nosotros en pecados, en nuestros delitos, tuvimos vida a través de Cristo, a través del Señor Jesús, porque Él se entregó por amor a nosotros en primer lugar, así derramando esa sangre, así derramando su vida por nosotros. Hoy tuvimos y podemos disfrutar de esta nueva vida transformada, ya no en el pecado, ya no en la destrucción, en la perdición, sino con una nueva esperanza que nos ayuda y nos acompaña durante toda esta vida, ¿sí? Por eso quería que viéramos estos beneficios, ¿sí? No solamente el Señor nos reconcilió a través de la obra en la cruz, no solo nos dio una identidad y nos dio una vida nueva, sino también, como cantábamos hace un rato, disfrutamos de un gozo, ¿sí? En cuarto lugar, ese gozo que solamente lo pudimos obtener porque lo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y por qué lo aceptamos a Cristo? Por la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros, por la obra de amor que hizo por nosotros, derramando ese amor incondicional, ese amor que a pesar de nosotros, a pesar de que éramos pecadores, que también lo somos, y a pesar de nuestras fallas, de nuestra mente pecaminosa, nuestra carne, Él murió por nosotros. Él dejó a un lado todas esas cosas, nuestras fallas, y nos acompañó y nos ayudó y nos dio esta vida nueva porque nos amó, porque tuvo misericordia, ¿sí? Y por eso me llevaba a pensar en por qué Dios nos amó, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo tan grande amor por mí, por nosotros, por cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios
tuvo ese deseo de amarnos y venir a enviar a su Hijo a la cruz para que muera por nosotros. ¿Por qué Cristo fue a la cruz por nosotros? ¿Por qué fue a morir por amor por nosotros? Y me hacía recordar al Salmos 8, se los leo, versículo 4. Y dice David, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista acá se estaba preguntando, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes del hombre? ¿Sí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué hicimos nosotros para merecer este amor, esta salvación? Y la realidad es que no hicimos nada. La realidad es que no merecíamos absolutamente nada, merecíamos la perdición eterna. Sin embargo, Dios nos amó en primer lugar porque quiso que vivamos junto a Él, vivamos una vida eterna junto a Él. Así tengamos esa esperanza y una vida gozosa en este mundo, ¿sí? En este mundo que está perdido, en este mundo que no tiene este amor. Y esto me hacía recordar al himno que cantamos muchas veces, justamente la semana pasada lo cantamos y al final me acuerdo que lo leyó Cevita, el himno 478. Y este himno justamente empieza hablando de que me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús, ¿no? Y realmente es algo que nos debería de asombrar. Yo creo que a más de uno nos asombra ese amor que Cristo derramó en la cruz. Dice, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo, y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz. Por mí, pecador vil, su sangre preciosa dio. Y pensaba, ¿no?, que ese amor nos asombró porque estuvimos en este mundo viviendo con una definición de amor mundana, con una definición de amor en donde no entendíamos lo que era el verdadero amor. Sin embargo, al entender que Jesús nos demostró ese amor, que el Padre enviando a su Hijo Jesús nos demostró ese amor, nos asombramos y nos maravillamos por ese amor, ¿sí? Ese amor que se entregó, ese amor que lo dio todo para que hoy tengamos y podamos disfrutar de una vida nueva, ¿sí? Sigue diciendo el himno, en una parte, la última estrofa dice, sus manos heridas mi deuda pagaron, sí. Tal misericordia y amor. ¿Olvidar podré? ¿Cómo podremos olvidar esa misericordia y ese amor? Realmente creo que es imposible olvidarnos de ese amor. Y creo que recordar este amor en esta mañana es algo para que nos ayude y fomente en nuestro corazón el estar junto a Dios, el estar en esta mañana recordando, rodeando esta mesa, recordando lo que Cristo hizo en la obra de la cruz, ¿sí? Ese amor que un día tuvo por nosotros, una vez que tuvo por cada uno de nosotros, y puso en nuestro corazón, ¿sí? Ese amor que ahora nos toca a nosotros reflejar al mundo, ¿sí? Y lo único que nos queda es agradecerle a Dios, lo único que nos queda es agradecerle por ese amor tan grande, por ese amor tan inmenso, porque nadie podía amarnos como nos amó el Señor, ¿sí? Por eso, para finalizar, quisiera que leamos 2 Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 14. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la clave para que nosotros hoy podamos disfrutar de ese amor, ¿no? Ese amor que un día nos fue entregado a nosotros, que hemos recibido una vez, ahora que nosotros podamos vivir para ese amor, como dice el verso 15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió.
para aquel que murió, que fue Cristo Jesús, ¿sí? Que en esto podamos pensar en esta mañana, ¿sí? Que podamos meditar acerca de este amor incondicional, este amor que no tuvo, que tuvo para nosotros el Señor, ese amor que no miró nuestro pecado, que no miró nuestras fallas, sino que se entregó para que todas esas fallas fueran borradas y y podamos ser aceptos en la entrada del reino del Señor, ¿sí? Nada más para agregar, hermanos. Espero que haya sido de bendición, ¿sí? Y que podamos pensar en esto, ¿sí? Así que bueno, que el Señor bendiga su palabra.